Y vamos a tomar contacto nuevamente con Federico Bisutti, director de noticias de Canal 26, allí desde los Estados Unidos, de la ciudad de Washington. Federico, te escuchamos. Buenas noches. Ornella, te saludo nuevamente. Andrés Clipan, aquí estamos en vivo desde Washington, Estados Unidos, continuando, ¿no?, con esta cobertura especial de Canal 26 que ha comenzado ya hace tantos días. Y bueno, ayer con este resultado electoral que ya no solamente está impactando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en distintas partes del mundo. ¿No es cierto, Andrés? Efectivamente. Y lo que estábamos hablando recién sobre Kursk y sobre otras regiones, hablando de los conflictos, de los que tanto ha abordado también Donald Trump en cada uno de sus mitines y de sus entrevistas que ha brindado a lo largo de la campaña electoral, creo que hay que seguirlo muy de cerca, porque antes que asuma la presidencia Donald Trump, me anima a decir que ya va a haber novedades. Sí. ¿Por qué? Porque la inteligencia británica, esto es información, no especulación, ya antes que ganara Donald Trump, le pidió a Zelensky que se retire de Kursk. Le dijo, tenés que irte ya mismo porque necesitas las fuerzas en tu territorio, estás debilitando las posiciones que estabas tratando de, las ciudades que estabas tratando de contener, y esto no hace más que debilitarte en tu frente interno. Y creo que la decisión, que el triunfo de Donald Trump va a traer novedades antes que asuma, no solo en Ucrania, sino también en Medio Oriente, Fede. Indudablemente. De hecho, cuando decíamos la frase, esta elección va a cambiar el rumbo según gane uno o el otro, ¿no?, de los Estados Unidos y de parte del mundo, es por todo esto. Ahora, vos fijate, y Ornella también lo debes estar observando, sí, lo rápido que están reaccionando en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Sí. Han pasado horas, todavía no se terminaron de contar los votos, y los principales líderes mundiales ya están hablando de lo que va a ser la relación en Estados Unidos y recalculando ciertas estrategias y maniobras que tenían previstas, ¿no?, para los próximos tiempos. Sí, bueno, mencionaba recién Andrés lo que está sucediendo en Ucrania. Nosotros recién lo repasábamos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un discurso nocturno al que brinda todas las noches, felicitó a Donald Trump, pero con un punto, ¿no?, distanciándose de alguna manera, teniendo en cuenta lo que expresó en varias oportunidades en campaña el candidato republicano, quien dijo, en 24 horas yo finalizo la guerra. ¿Por qué medios? O sea, ¿con qué vías, no? La diplomática, el de financiamiento, bueno, eso todavía no se sabe. También el otro punto es lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Porque Donald Trump dijo, quiero llevar paz a Medio Oriente en este conflicto bélico que mantiene el ejército israelí en dos frentes, allí en la Franja de Gaza con el grupo Hamas, en territorio libanés, en la frontera entre el Líbano e Israel con el grupo Hezbollah. Tampoco se sabe, ¿no? Y son grandes preguntas que existen en este momento. Sí. Es importante destacar también que Irán, las autoridades iraníes, en las últimas horas, ¿no?, como otro punto de repercusión tras el triunfo de Donald Trump, minimizaron esto, minimizaron el triunfo del republicano. Totalmente. Sí, la verdad que llama la atención, digo, siempre lo han tildado desde un sector, ¿no? Desde un sector dentro de los Estados Unidos y también desde otro sector importante a nivel internacional, como un violento, como el portavoz de mensajes de violencia, de división, de discriminación. Digo, no va a arreglar el mundo, no va a garantizar la paz del mundo, pero Andrés, ¿es posible que Donald Trump logre por lo menos arrojar un manto de paz a algunos de los conflictos mundiales que hoy estamos relatando a diario y mostrando con imágenes y distintos testimonios? Bueno, esa es la gran expectativa y nadie lo descarta, ¿eh? O sea, puede llegar a haber algún tipo de novedad en ese aspecto. Intentó demostrarlo en su primera presidencia en algunos aspectos, con acercamientos, con acuerdos, logró llevarlo a la práctica, pero la expectativa es aún mayor para los tiempos que vienen. Sí, mira, te voy a responder como nos gusta aquí, con un dato informativo. Durante el primer mandato de Donald Trump Estados Unidos no inició ninguna guerra, no participó en ninguna guerra. Lo único, y de esto se ufana Donald Trump, y además con razón, es de haber barrido a ISIS.
a este grupo terrorista por naturaleza y por excelencia, ¿sí? Pero después no participó, no impulsó, ni inició ninguna guerra. Y creo que ese es un punto a favor que tiene Donald Trump con respecto a lo que estás preguntando, ¿no? Absolutamente, y no olvidar la decisión ya de Biden presidente respecto de Afganistán, ¿no? Y cuál fue la reacción y en qué desembocó entonces la decisión de Biden de retirar las tropas norteamericanas. Y bueno, vean cómo se está viviendo hoy en Afganistán. Pero el mundo sigue hablando de este triunfo electoral arrollador del republicano Donald Trump, y hay muchísimas más repercusiones. Enseguida hablamos poco más de México, porque México tiene la lupa puesta. Atención, porque con este gobierno que se viene en los Estados Unidos, México va a ser uno de los focos, sin lugar a dudas. Por eso algunos aseguran que su presidenta va a tener que ir con mucha cautela, incluso a la hora de declarar, porque la relación no va a ser sencilla como quizás ella cree, o no lo cree, pero lo está diciendo públicamente. Enseguida la vamos a escuchar. Y en minutos también Nicolás Maduro, que es protagonista del mundo, y ni hablar de Latinoamérica siempre, todos los días, pero por supuesto desde las elecciones de julio, ¿no? Todavía se está esperando que muestre las actas y demás. Bueno, ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué dijo Maduro del triunfo de Donald Trump? ¿Cómo comparó la primera presidencia de Trump con esta segunda que se viene, en el vínculo con los venezolanos? En minutos también hacemos foco en estos dos casos, México y Venezuela. Pero antes, más repercusiones en todo el mundo del triunfo de Donald Trump. Mirá esta nota. Líderes de todo el mundo felicitaron a Donald Trump por su victoria en Estados Unidos. Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que Trump alcanzó el mayor regreso de la historia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se mostró a gusto en los últimos años con el mandatario demócrata Joe Biden, dijo esperar que la vuelta de Trump a la Casa Blanca propicie una paz justa para Ucrania en su guerra contra Rusia. Por el contrario, el presidente ruso Vladimir Putin, quien tuvo gran cercanía con Trump en su primer gobierno, evitó pronunciarse. El Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump y que juzgará su presidencia según sus actos. Líderes europeos, incluso algunos que tuvieron relaciones complejas con Trump en su primer mandato, expresaron su deseo de trabajar con él en una agenda común. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esperar trabajar con Trump en una agenda transatlántica fuerte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo por su parte que el regreso de Trump a la Casa Blanca ayudará a la alianza a mantenerse fuerte. China, que fue blanco de duras críticas de Trump durante su gobierno, dijo esperar una coexistencia pacífica con Washington, según una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín. Bueno, algunas medidas que prepara Donald Trump, que en principio serían 5, ¿no?, para el inicio de su nuevo gobierno. Andrés, algunas tienen que ver indudablemente con la migración, ¿no? El mayor programa de deportación de la historia, así lo ha anunciado, así lo ha prometido, y por eso muchos lo votaron ayer. Esto no hay que olvidarse. Por eso, gran cantidad de votos, además de la situación económica, está atada a esa promesa de Donald Trump. Dijo, voy a echar a todos los que tenga que echar. Esta va a ser seguramente una de las primeras medidas. Lo que queda por saber es, bueno, cómo va a implementar ese plan, ¿no, Andrés? Exactamente, Federico. Ese es el gran punto. Esto sostiene lo que decíamos hace un rato nada más cuando hablábamos contigo desde Washington. El gran error o el gran punto débil que ha tenido el gobierno de Biden, y sobre todo de Kamala Harris, porque ella como vicepresidenta estaba obligada por mandato. Era la responsable. Exactamente. Claro. Y se acordó de ir cuando estaba en plena campaña y ya nadie le creía absolutamente nada. Y efectivamente, lo que va a hacer, lo primero que va a hacer Donald Trump es atacar ese tema que es muy caro
para los norteamericanos, pero también para los migrantes legales que viven en Estados Unidos, que ven también como una amenaza la llegada de nuevos migrantes ilegales, porque es muy sencillo. Esto es economía pura, porque si están en un país de manera ilegal, son explotados más fácilmente. Esto quiere decir que le dan el mismo trabajo que a los legales, pero pagándole quizás menos de la mitad y le quitan su trabajo, efectivamente. Y Donald Trump lo sabe. Él es un empresario exitoso también, conoce esta problemática y por eso la abordó en la campaña electoral sin medias tintas, lo dijo directamente. Hay otras expectativas, ¿no?, que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático. ¿No es cierto? El mundo está en gran parte alineado en un sentido, él tiene una mirada un tanto particular también al respecto, así que hay una gran expectativa puesta en, bueno, cuáles van a ser las medidas que va a tomar respecto a los acuerdos internacionales, ¿no? Respecto de la lucha contra el cambio climático, que además esas consecuencias del cambio climático ya se están sintiendo en todo el planeta y lo estamos viendo prácticamente todas las semanas cuando un desastre natural arrasa con alguna población. Otro tema tiene que ver con la justicia. Él tiene la mirada puesta en un fiscal en particular, pero seguramente la justicia va a ser otro de los puntos porque la justicia atacó a Trump en reiteradas oportunidades. Al menos esto es lo que él siente, esto es lo que él dice y ahora, bueno, en definitiva es hora de poner orden. Lo estoy diciendo no yo, sino son sus palabras y este es el plan que él tendría. Por eso toda la expectativa está en, bueno, cómo va a llevar a cabo todo esto. Y lo que decíamos en algún momento, no odia a los migrantes. Él va a premiar a aquellos que se esfuercen, que estudien, que se gradúen, que lo hagan en una universidad, que quieran trabajar, que quieran vivir mejor y que quieran aportar también para los Estados Unidos. Esa también es otra de las expectativas, entre tantas otras, ¿no? Como son, bueno, la guerra y tantos conflictos mundiales que sabemos que, bueno, forman parte de esta agenda internacional y que en reiteradas veces ya hemos hablado y analizado. Pero hace minutos les decía, mientras tanto les cuento, seguimos aquí en Washington, muchísima tranquilidad. Estamos a 100 metros del obelisco de Washington, estamos muy cerquita de lo que es la Casa Blanca, el Capitolio, desde donde estuvimos transmitiendo y realizando ayer la transmisión especial. Washington es un lugar demócrata, claramente. Aquí Kamala Harris arrasó con los votos. Donald Trump no ha llegado ni al 10% de los votos y se nota en las calles. La verdad que no hubo demasiado movimiento en el día de hoy. Incluso algunos ya están retirando los carteles que tenían en el frente de sus casas junto a la bandera de Estados Unidos que decía yo voto por Kamala Harris. Otro de los puntos que mencionábamos es la relación con México, por los migrantes y por la economía. Ustedes vean lo que dijo también hace minutos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no olvidemos fue advertida en las últimas horas por Donald Trump. Veamos. México y Estados Unidos y también Canadá tienen hoy una integración económica muy importante que favorece a ambos países. Favorece a Estados Unidos y favorece a México, en particular en esta relación bilateral. Entonces es una fortaleza de ambos. No competimos entre nosotros, sino al revés, nos complementamos a ambos países. En esto va a haber mucha coordinación con el empresariado mexicano. Por supuesto, primero, pues nuestros hermanos, hermanas que viven en Estados Unidos y que siempre vamos a estar apoyándolos y atentos a ellos y a ellas, que son héroes y heroínas de la patria. Y también a los empresarios mexicanos y empresarios de Estados Unidos que tienen sus inversiones en México. Vamos a seguir trabajando de manera muy importante con ellos. A México, es decir, los temas relacionados con tráfico de drogas, los temas relacionados con otros sectores fundamentales para el desarrollo de ambos países. Entonces va a haber diálogo, por eso digo que no hay motivo de preocupación, sino sencillamente pues en el momento en que ya sea oficial el triunfo, pues vamos a establecer comunicación y a tener buenas relaciones.
Andrés Klipan, con una palabra, con un término, seguramente podemos plantear uno de los debates que viene entre México y Estados Unidos. Has realizado infinidad de informes. Fentanilo. Sí, exactamente, porque la Presidente no lo nombró, dijo drogas, lo dijo así como al pasar. El gran problema que existe es el fentanilo. El fentanilo que ya está comprobado, corroborado, hay condenados en Estados Unidos, inclusive los hijos del Chapo Guzmán, al que le dicen los chapitos. ¿Por qué? Por traficar fentanilo de justamente México a Estados Unidos. Un tema que en realidad está lejos de acabarse, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo absolutamente nada, lo que hizo era negarlo o echar responsabilidades a China porque decía, bueno, no, el que trae, el que produce los iniciadores en realidad es China, nosotros... Bueno, eso es todo falso. Es verdad que seguramente los precursores químicos los compraban en China, pero los fabricaban y los sintetizaban los carteles mexicanos. Sobre ese tema no lo abordó, pero sí lo tocó Federico, sí lo tocó la presidenta al decirlo así, quiere decir que está advertida, porque si hay algo que no es no tiene permisibilidad Donald Trump es con las drogas. Donald Trump siempre dice no a las drogas. Por el daño que generan, absolutamente, por el cuidado a las familias, por el cuidado a los jóvenes. Y Ornella, fíjate este dato también que tiene que ver con cómo evolucionó el voto en los Estados Unidos y cómo se fue modificando, ¿no? Una gran cantidad de jóvenes varones votaron a Donald Trump y cambiaron su voto, según estadísticas y resultados concretos, ¿no?, de los últimos tiempos, comparando con otras elecciones. Jóvenes varones votando a Donald Trump, dejando a los demócratas y yendo para el lado de los republicanos, han aumentado en su intención de voto y en hacerlo efectivo claramente entre un 10 y un 12% durante el día de ayer. Sí, y ese voto también se encuentra entre los jóvenes hombres latinos, que lo mencionábamos antes, ¿no? Y concatenando un poco esto que recién hablabas con Andrés Klipan. Esto es una tendencia que se viene observando desde hace bastante tiempo, 2016, 2020 y ahora en esta elección, ¿no? Puntualmente. Y ahí es donde también apuntaba Kamala Harris, sobre todo en los últimos actos de campaña, ¿no? Y principalmente en uno de los estados pendulares en Pensilvania y en dos ciudades puntuales allí, como son Filadelfia y Pittsburgh, ¿no? Que recordemos también allí supo mantener el voto dentro de lo que es la llamada América rural, Donald Trump. Supo sostenerlo y muy bien. Absolutamente. Y Filadelfia, un punto que se inclina mucho más hacia el progresismo que hacia los conservadores, y bueno, saliendo de Filadelfia, dentro del estado de Pensilvania, la tendencia cambia radicalmente. Ahora, Andrés, podemos decir que esto fue una derrota también de las agendas progresistas, ¿no? De ciertas temáticas que se ponen como centro de ciertas campañas electorales y que tienen una gran difusión en lo que son los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, que mediante distintas campañas se intenta hacer llegar al público en general y por supuesto al votante, pero después a la hora de votar la gente no le presta demasiada atención a esos puntos centrales que tienen que ver con agendas más de centro-izquierda, sino a cuestiones que preocupan muchísimo más, como el trabajo, la generación de puestos de trabajo, la economía, la migración y los males que hoy están afectando a Estados Unidos y a tantos otros países, ¿no? Es la derrota de parte de la agenda progresista que quisieron instalar también aquí en los Estados Unidos, y ustedes vean cómo terminó. Y que además continuó con mucha más fuerza cuando se bajó el presidente Biden de la postulación a un nuevo mandato y retomó o asumió ese rol la vicepresidente Kamala Harris. Trató de impulsar, por ejemplo, también la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, pensando que ese discurso le iba a dar más llegada
a los jóvenes o a las mujeres, que es cierto que la han votado, pero Sí. no en el nivel, no posiblemente en el nivel que hubiese esperado, porque ella, bueno, levantaba la agenda de las mujeres. También ahora vos fijate en los referéndums que se han hecho en distintos lugares por el tema de la interrupción del embarazo, también ganó el no. Absolutamente. Por eso digo, nadie le resta importancia a estas temáticas y muchas de ellas problemáticas. Pero el votante dijo, a mí me interesa el tema del aborto, todo muy bien con el tema de la marihuana y todas las cuestiones de género que quieren promover y proponer a la hora de votar, pero primero resolveme la economía, resolveme los problemas del día a día, el trabajo, la educación, la salud, dame condiciones de vida necesarias y después, en todo caso, debatimos sobre el aborto, la marihuana libre y tantas otras cuestiones que desde el lado demócrata intentaron imponer por fuerza. Y bueno, quizás eso terminó jugándoles en contra, ¿no? Estar un poco fuera de la realidad del día a día, ¿no? Y plantear una agenda un tanto más alejada de la sociedad. Hablábamos recién de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con la relación de Venezuela y Donald Trump? Bueno, Maduro ya se expresó. Parece que, a diferencia de otros momentos, no fue muy crítico, sino que tiene algún tipo de expectativa o temor. Vean la siguiente nota. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no fue bien. Este es un nuevo comienzo. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tirantes en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. Qué atrevido Maduro, ¿no? Presidente constitucional reelecto de la República de Venezuela. Bueno, el mundo le da la espalda. Prácticamente no le queda un solo aliado, salvo 1, 2 o 3 que son igual o peores que él. Y ahora está mendigando de algún modo la atención de Donald Trump, Andrés Clippan. Sí, un gobierno de Estados Unidos que no reconoció su reelección, al contrario, que lo trata de dictador. Donald Trump tampoco lo reconoció, y esto también es por información. Donald Trump lo ve a Nicolás Maduro como la encarnación del comunismo en la región, y lo va a tomar al dictador Nicolás Maduro como el antagonista en la región, en América Latina. Así que este es el balance y seguramente van a seguir llegando muchísimas más repercusiones. Recordarles que seguimos en vivo, Canal 26, canal26.com, todas nuestras redes sociales, desde cualquier parte del mundo, en YouTube, en vivo, Canal 26, cubriendo la previa, el durante y ahora todas las repercusiones en Estados Unidos y en el mundo de lo que fue este gran triunfo del republicano Donald Trump. Las cartas ya están echadas, a partir de ahora lo que queda es saber cómo va a implementar, ¿no?, cada una de esas políticas y medidas que ha prometido y que, repito, por las cuales seguramente muchos más decidieron apoyar a Donald Trump. Para otro momento quedará el debate y el análisis de las encuestas. Digo de las encuestas puntualmente de los 7 estados clave, ¿no?, y pendulares, que en su mayoría le daban un triunfo a Kamala Harris. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta vez o qué pasó otra vez? Porque no es la primera vez que encuestas fallan, y no solamente en los Estados Unidos, porque este fenómeno se está dando también en distintas partes del mundo. Así que mucho por entender, por analizar, y a la espera también de nuevas declaraciones. Kamala Harris en principio está pidiendo que todo sea de manera ordenada, que todo se dé en una transición pacífica, y de las puertas para adentro, Andrés, están apuntando a Joe Biden, ¿no?, como el responsable de la derrota. Exactamente, un Biden que
Lo hablábamos en la gigantesca transmisión de ayer, no se quiso bajar nunca de su candidatura, nunca. Fue Y forzado. aseguran que la primera dama, su esposa, tampoco quería, que quizás era mucho más estricta y firme en la decisión ella que él, ¿no? Al menos Exactamente. Y que fuentes que rodean a todos ellos. Y que Nancy Pelosi, justamente la parlamentaria, fue la voz desde los demócratas que ha dicho o que dijo, así vamos a una derrota seguro. Kamala no nos asegura nada, pero mucho menos Biden. Es que poco a poco también dentro del Partido Demócrata le soltaron la mano a Joe Biden. Hablando de Kamala Harris, se comunicó con el presidente electo. Ella fue quien lo llamó primero para felicitarlo. Luego lo hizo Joe Biden para proponerle también una reunión, ¿no? Y realizar una transición pacífica. Y el propio Joe Biden llamó a Kamala Harris para felicitarla por su campaña. Sí. A Joe Biden en realidad no es que le han soltado la mano los demócratas, porque Biden ya está terminado. Biden en definitiva no necesita ninguna mano. Acá el problema es el daño que ha hecho Biden, el daño que ha hecho la demora de Biden en bajarse, ¿no?, de esa candidatura absurda, porque los propios y los de afuera así lo consideraban, el poco tiempo que tuvo Kamala Harris también para hacer una campaña digna, preparada, organizada, y ahora, claro, ahora se echan las culpas, ahora se señalan, pero ¿cómo se van a plantar de aquí en adelante con un Trump que no llega ajustado al poder? No, llega con un triunfo arrollador, quedándose con el Senado, quedándose con los colegios, con el colegio electoral, quedándose con la mayor cantidad del voto popular, y atención, porque la Cámara de Representantes también puede estar a manos de los republicanos, y aquí, bueno, como él lo definió anoche en la madrugada cuando habló y celebró su victoria, un triunfo político histórico en los Estados Unidos. Orne, muchísimas gracias. Andrés, también un abrazo para vos, para todos en el piso, y seguimos conectados hoy, mañana y los próximos días aquí desde Estados Unidos. Hasta luego. Un placer, Federico. Hasta luego, un placer, excelente laburo.